Dios los bendiga, hermanos. Amén. Que Dios los siga bendiciendo. Amén. Hoy sábado 20 de febrero. Dios bendiga a todos los que están aquí presentes. Amén. Como dijo la hermana Canda, los barcos que no están ocupados por los hermanos están llenos de ángeles. Y así lo creemos. El tema de hoy que traigo se llama Cuando el pecado está a la puerta. Y el texto base está en el libro de Génesis capítulo 4. Yo voy a usar un libro que me regalaron una compañera de trabajo llamada Josefina. Me regaló un libro que yo lo había pedido en realidad, y ella me lo regaló. Yo me siento muy contento porque yo siempre quise tener una Biblia hebrea, una Biblia de la que usan los judíos para estudiar la palabra de Dios, y ella me la regaló. Tengo aquí una Biblia hebrea, una Torá, traducción de la Torá basada en el Talmud, el Midrash y las fuentes judías clásicas. Este tipo de libros los usan en las yeshivas, las escuelas talmúdicas, las escuelas de la Torá, para los hijos de judíos que no hablan hebreo. Entonces, para esos muchachos les dan traducciones de los libros al español, y es bueno para uno comparar las traducciones que uno tiene a mano. Y es lo mismo, señores, es lo mismo. Yo recuerdo que un judío, un rabino, me dijo que a ellos les gusta mucho la traducción Reina Valera, porque dicen que es una traducción muy buena de los libros que ellos usan. Dijo, la Reina Valera es excelente, me dijo él. Entonces, el libro de Génesis, capítulo 4, ustedes lo pueden buscar porque es lo mismo que dice. Amén. Sí. Dice, desde el verso 1, leemos esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y el hombre conoció, yo voy a decir los nombres como están en hebreo, ¿verdad? Dice, y el hombre conoció a Jawá, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, dice aquí, y dijo, he adquirido un varón del Señor, y volvió a dar a luz a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador del suelo. Y aconteció que al cabo de algún tiempo trajo Caín de los frutos de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel también ofreció de los primogénitos de sus ovejas y de los cebos de ellos. Y el Señor hizo caso a Abel y de su ofrenda, pero Caín y de su ofrenda no hizo caso. Y gritóse Caín de gran manera y decayó su semblante. Y el Señor le dijo, Caín o Caín, ¿por qué te has irritado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? ¿No es cierto que si obrases bien, podrías erguir tu frente? Y si no obrases bien, el pecado yacerá a la puerta, y a ti estará sujeto su deseo, mas tú podrás regir sobre él. Esto es palabra de Dios. Gracias, Señor, por estas palabras que acabamos de compartir, que sea edificación para todos los que estamos aquí presentes, para mí principalmente y para los demás que escuchan este mensaje. Pueden sentarse. Nos leímos los nombres en hebreo. ¿Ya usted sabe cómo se dice Eva en hebreo? Y cómo se dice Caín, cómo se dice Abel. Pero vamos a hablarlo en español. Si vamos al libro de Génesis capítulo 4, a partir del verso 1 nos damos cuenta de lo que leímos. Aquí hay un punto importante que dice la Biblia. Abel trabajó en la ganadería, vamos a decir. Caín trabajó en el campo. Sin embargo, el Señor no se agradaba de Caín ni de su ofrenda. Porque a veces la gente entiende que el Señor no se agradaba de la ofrenda de Caín.
No. La fiebre no está en la sábana. La fiebre no está en la sábana. Dice la palabra, no se agradaba ni de Caín ni de su ofrenda. Porque ¿qué pecado puede tener una yautía? Una pitahaya, una sandía, una papaya, un racimo de plátano. ¿Qué pecado puede tener? Ahora, ¿quién puede tener pecado? El que trae el racimo de plátano, el que trae la papaya, el que trae la sandía. Ese puede tener pecado. Y en ese no se agrada el Señor. Entonces, Él no se agradaba de Caín, porque Caín no andaba recto delante del Señor. Y el Señor no se agrada de la ofrenda de nadie que no ande recto delante de Él. Y nos vamos al libro de Mateo, que nos dice el Señor Jesús: si vas a presentar tu ofrenda ante el altar, ve y revisa tu relación con tu prójimo. Deja tu ofrenda, haz la paz con tu hermano y luego trae tu ofrenda al altar. Isaías 1, verso 10 en adelante, el Señor nos dice: ¿quién está demandando de ustedes estas ofrendas, estas fiestas, todas estas actividades, todos estos días de reposo, todas estas cosas que ustedes guardan para mí? Cuando ustedes oran, yo volteo la cara, porque sus manos están llenas de sangre, sus corazones llenos de iniquidad. Lávense, dice el Señor. Arrepiéntanse, lávense, despójense de toda maldad. Amen al prójimo. Ayuden a la huérfana, ayuden a la viuda, ayuden al huérfano, al extranjero. Y luego vengan a donde mí y estemos a cuenta. A veces entienden que a Dios le interesa más la ofrenda que el que está ofrendando, y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Fíjense que cuando Judas siente remordimiento, yo no diría que Judas sintió arrepentimiento, porque si Judas hubiera sentido arrepentimiento por lo que hizo con Jesús, no se hubiera suicidado. Judas siente remordimiento por lo que hizo y quiere devolver las 30 monedas de plata, se las quiere devolver a quienes se la vendieron. Y cuando él deja las monedas, ellos dicen: no la echemos de vuelta en el cofre de las ofrendas, porque es una ofrenda de sangre. Aquellas personas que habían conspirado para un homicidio, para el homicidio más cruel y más injusto a la humanidad, no recibían una ofrenda porque entendían que estaba manchada de sangre. Imagínense el Señor, que es santo, ¿cómo la verá? Pero vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Dice que Caín se molestó mucho y su semblante se entristeció. Él se molestó mucho, ¿por qué? Porque el Señor no se agradaba de las ofrendas de Caín. Pero Jehová, en su misericordia grande, le dice: ¿por qué te has molestado y por qué se ha entristecido tu semblante? He aquí, si lo que haces está bien, lo aceptaría. Pero si lo que haces no está bien, el pecado está a la puerta. Cualquiera entendería que el Señor se sintió ofendido porque Caín le llevó fruto del campo, mientras Abel quizá le llevaba los mejores de sus ofrendas. Pero más que las mejores de las ofrendas, es lo que significaba Abel, el corazón que tenía Abel, el sometimiento y el respeto y la honra que Abel le daba a Dios, lo que lo hacía agradable ante los ojos de Dios. No los corderos, ni los chivitos, ni los mejores animales que sacara, sino también la intención con lo que lo hacía. Porque cuántos corderos y cuántos animales no se sacrificaron y se dieron en holocausto en el templo de Jerusalén, y hoy el templo no existe. ¿Cuántos animales no se sacrificaron? ¿Cuántos tortolitos, cuántos corderos, cuántos machos cabríos no se sacrificaron en el nombre del Señor?
para darle cumplimiento a una ley, cuando los corazones de los que presentaban el sacrificio, en realidad no les interesaba agradar a Dios, sino quedar bien delante de la gente. El Señor nos enseña aquí, cuando le está hablando a Caín, le dice: si lo que haces está bien, yo lo aceptaría. Pero si lo que haces no está bien, el pecado está a la puerta. Cuando no hacemos lo correcto delante de Dios, le estamos abriendo la puerta al pecado. Cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, Cristo está a la puerta y quiere entrar y quiere cenar con nosotros. Cuando estamos haciendo lo correcto delante de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. Pero cuando hacemos lo incorrecto delante de Dios, el pecado está a la puerta. Y cuando el pecado está a la puerta, las posibilidades de fallarle a Dios son enormes. Las posibilidades de quedar mal ante Dios son tremendas. Cuando como cristianos cumplimos lo que nos dice el Señor en Mateo 26, verso 41, que es de mantenernos alerta y orar para no caer en tentación, el Señor nos está diciendo, el Señor está diciendo: ustedes son mis seguidores, ustedes son mis discípulos, pero están propensos a ser tentados y por lo tanto a caer. Por lo tanto, manténganse alerta, velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne, ustedes, su naturaleza humana es débil. Muchos cristianos, en los cuales me incluyo, hemos tenido momentos de descuido espiritual que nos ha pesado haberlos tenido. Momentos de descuido espiritual en los cuales le hemos dado, el pecado ha estado a la puerta, ha entrado y ha devorado con todo. Y es la misericordia de Dios que nos levanta, que nos restaura y nos da fortaleza. Nosotros tenemos que estar conscientes y reconocer y humillarnos ante el Señor cuando fallamos. Olvidarnos de los dedos humanos que nos van a señalar, que ellos estemos santos o no estemos santos, como quiera van a estar ahí. Sino enfocarnos en Dios, enfocarnos en Cristo y pedirle perdón a Dios por el fallo que hicimos de todo corazón. Usted puede contar con la restauración, porque bien, yo doy testimonio de eso, claro que sí. Claro que el Señor restaura, claro que el Señor levanta. Muchísimos misioneros, muchísimos pastores, muchísimos ministros, gente que en un momento hicieron una obra maravillosa para el Señor, se dieron ante el pecado y están pagando las consecuencias. Pero ¿por qué ellos no se han levantado? No ha querido Dios levantarlo. Yo digo que no se han humillado y no han querido reconocer. Porque a veces cometemos una falta, somos descubiertos por el Señor y en vez de reflexionar seguimos en lo mismo. Entonces, si seguimos en lo mismo, definitivamente no hemos reflexionado, definitivamente no nos hemos arrepentido, definitivamente no nos ha nacido. La Biblia dice bien claro lo que son pecados graves y pecados mortales para Dios. Él dejó 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos son 10 advertencias de cosas que debemos evitar. Y entre los pecados más graves que la Biblia a todo lo largo de ella nos viene hablando, especialmente en el Nuevo Testamento, tenemos la idolatría, la fornicación y el adulterio. Esos son de los 3 pecados que debemos huir los cristianos. Debemos huir de esos 3 pecados. Pero hay un punto importante. Hay cosas, hay actividades, cosas que hacemos que nosotros entendemos que no son pecados, pero que nos pueden hacer caer en pecado. Yo hablo con personas que me dicen: tú bebes alcohol, y yo no bebo. Ay, pues date un traguito, que eso no es nada. Fulano es pastor y bebe. Bueno, fulano puede beber, eso es problema de él. Ahora, yo no bebo. ¿Por qué tú no bebes? Bueno, no bebes
porque el Torreal cuando bebía se volvía loco. El Torreal cuando bebía se les revolteaban todas las hormonas sexuales y había que buscar una mujer huyendo. Entonces, la Biblia me dice que eso es ¿qué? Adulterio, eso es fornicación. Yo no estoy casado. Si yo lo hago sin estar casado, estoy fornicando, estoy cometiendo un pecado, que estoy pecando contra mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice, no se sabe en cuánta parte, que los fornicarios no entrarán al reino de Dios. Entonces, si un traguito de cerveza, un traguito entre comillas inocente de whisky me va a mí a sacar del reino de Dios, a mí no me interesa dármelo, aunque el apóstol fulano y el pastor fulano se beban el alambique de San Pedro de Macorís. Ellos le van a tener que dar cuentas a Dios por eso. Aleluya. La Biblia dice que el hombre debe tener su esposa para evitar caer en las fornicaciones y para evitar caer en el pecado, en los pecados carnales que los hombres podemos caer. Mejor cásese para que no se esté quemando. Y usted se casó y esa es su mujer. Usted se casó para ante los ojos de Dios, esa es su mujer, ya esa es su única esposa, hasta que la muerte los separe. Lo que usted quiera hacer, ahí está con quien, siempre y cuando sea en el orden de Dios. Pero yo no puedo entrar al cielo, yo no puedo entrar al reino de Dios haciendo lo que me da mi gana. Si eso que me da mi gana altera lo que Dios establece. Aleluya. Hablaba yo con el pastor Martín antes de entrar aquí y le decía, yo soy soltero, yo vivo solo. Yo no les rindo cuentas a nadie, vamos a decir, no tengo familia, no tengo papá, no tengo mamá, no tengo esposa, no tengo hijos, no tengo a quien rendirle cuentas. Diríamos, ¿qué impide? Así, hablando así, figurativamente. ¿Qué impide que yo agarre mi carro, salga, vaya por aquí, por allí, busque una mujer, me la lleve a un motel o la lleve a mi casa? ¿Quién se mete en eso? ¿Quién opina? ¿Quién mira? Pero ¿y las consecuencias espirituales? Jesús. ¿Y el testimonio? Aleluya. ¿Dónde queda? Se ve afectado no solo mi testimonio, sino el testimonio de la comunidad evangélica, porque hablan mal de todos por un error mío. Así es. Y la confianza, aunque el Señor me restaure, el Señor va a tener que hacer un trabajo en los demás para que vuelvan a confiar en mí. Tentado soy a cada rato, pero el Señor me da la fortaleza. Hasta el momento me la ha dado y espero que me la siga dando, En el nombre de Jesús. para no cometer un pecado del cual termine pesándome, como le está pesando a mucha gente y como una vez me pesó. Y como una vez me pesó. Pero cuando usted tiene conocimiento de la palabra de Dios y usted peca y peca grave delante del Señor, se le caen todos los palitos. Se le caen todos los palitos. Y aunque usted cree que usted tiene pecado oculto, no hay pecado oculto delante de Dios. Ese pecado que usted tiene, esa batalla que usted está librando, confiésesela al Señor. Él lo sabe, Él espera que usted se lo diga, dígaselo. Pídale al Señor que le quite eso. Porque dice la palabra, es una promesa que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Aleluya. Él no me trajo aquí a sus pies para que yo me pierda. Ahora yo tengo que hacer de mi parte, demostrarle a Él que de verdad yo no me quiero perder. Jesús. Fallé, tropecé, así mismo como tropecé, así mismo me arrodillé, me tengo que arrodillar. En el nombre de Jesús. Volví, tropecé, volví, me arrodillé. Hasta que la misericordia de Dios termine el tropezadero. Pero tropecé y me quedé abajo, tropecé y seguí tropezando y no doblé rodillas. No hay arrepentimiento, no puede haber restauración.
no puede haber restauración. Y tenemos que reconocer algo: cuando pecamos delante del Señor, ante el Señor, cuando pecamos al Señor, tenemos que reconocer que lo hicimos y no andar justificados ni queriéndonos limpiar, diciendo el rey David pecó, y diciendo, pero fulano pecó, y fulano en la Biblia hizo esto. Olvídese de lo que ese personaje bíblico hizo. Usted pecó. Pídale perdón a Dios. Si su testimonio se vio afectado, reconózcalo y pídale perdón y misericordia a Dios, y reconózcalo delante de sus hermanos. Que los que tienen el Espíritu Santo, de verdad, a usted lo van a saber perdonar. Los que no lo tienen, despreocúpense, que no están peores que usted. Esos están peores que usted. Un pecador viene a la iglesia, confiesa, habla con el pastor lo escucha, el pastor lo pone, vamos a ponerte a hacer tal cosita, vamos a ponerte en disciplina, lo que el Señor le diga al pastor que se haga. Si esa persona es restaurada por Dios, y el Señor da testimonio que esa persona se restauró, los que lo desprecian por un pecado que cometió, necesitan más de Dios que el que se restauró. Aleluya. Hay que recogerlo a todito y ponerle en un rincón. Que ni si ustedes están peores que este cuando pecó. Entonces, el Señor nos enseña que cuando hacemos lo que no es correcto, ¿qué pasa? Delante de Dios, nos entristecemos y se nos cae el semblante porque nos da vergüenza. A nadie que se le confronte con la palabra de Dios y le dice, estás en pecado, anda con la frente en alto. Ni a la feminista lesbiana más liberal, ni al homosexual más activista, ni al ladrón más de cuello blanco, ni al adúltero más secreto. Cuando se le confronta con la palabra de Dios y se dice, lo que tú estás haciendo está mal delante de Dios, baja la cara. Porque sabe que está en falta. Y el pecado y Satanás y sus huestes, cuando se le menciona el nombre de Jehová, cuando se le menciona el nombre de Jesús, bajan la cara. ¿Y qué pasó con Caín? Caín, como dice la Biblia hebrea. ¿Qué pasó con Caín? Que bajó su semblante. Caín se sentía entristecido. Caín se sentía entristecido delante de Dios, pero se sentía enojado con su hermano Abel, que andaba bien delante del Señor. Porque bajamos el semblante ante Dios, siento vergüenza, Señor, porque he pecado, estoy tomando de ti. Pero nos enojamos con el hermano que está bien. Mira aquel privando el santo, mira aquel, no lo soporto. Y el diablo te pone en tu corazón un sentimiento de aversión contra el que no tiene nada contra ti. Pero aquel hermano que no tiene nada contra ti, que no te ha hecho nada, a ese tú lo odias. A ese tú no lo quieres ver. A ese tú no lo soportas. Y a veces las cosas están graves, que a veces el sentimiento se tiene con una persona que más nos ha hecho bien. Y ahí sí es fuerte la cosa. Cuando el sentimiento de odio y de aversión se tiene por una persona que está haciendo su esfuerzo para andar bien delante de Dios y que en su momento a ti nunca te hizo el mal, siempre te hizo el bien. Entonces ahí te pones como ¿quién? Como Caín. Que no le valió ni siquiera que Dios le advirtiera que lo que estaba haciendo provocaba en él el pecado, la desobediencia y la separación espiritual de Dios. No, él insistió, él no se arrepintió, y el Señor le dice, si lo que haces está bien, lo aceptaría, pero si lo que haces no está bien, el pecado está a la puerta, tú te rendirás a él y él te dominará. Cuando nos rendimos ante el pecado nos domina completamente, nos tiene a su antojo.
Pecamos y en vez de reconocer que pecamos, negamos que pecamos o justificamos el pecado. Dicen los psicólogos, los terapeutas, que para una persona dejar un vicio, lo primero que tiene que reconocer es que es un vicioso. Ahí tiene ya la mitad del camino recorrido. Eso es una buena señal. Una persona va alcohólico, se me dice, yo vengo aquí porque yo soy alcohólico y yo quiero dejar el alcohol. Las posibilidades de que lo dejen son mucho mayores que el que nunca va. Yo conozco personas que vivían con el codo empinado, bebiendo, que se hubieran echado en una caja de zapatos, en una cuenta de banco, lo que se le dieron en su vida, pudieran comprar una isla privada. Y lo que más me gusta es que hablé con una de esas personas cuando murió mi padre, los días que murió mi padre, y me dijo, estoy yendo a Alcohólicos Anónimos y tenía muchísimos años que no se daba un trago ni de cerveza. Yo me alegré muchísimo, pero gloria a Dios, qué bien, qué contento. ¿Por qué? Porque conozco a la persona de toda la vida y sé lo que era el alcohol para esa persona y las consecuencias que le trajo el alcohol. El alcohol le trajo drogas, el alcohol le trajo un divorcio, el alcohol le trajo adulterio, el alcohol le trajo muchísimas cosas. El alcohol le afectó su salud. Y ninguna casa licorera le llevó a él dinero para que él se diera un tratamiento médico. Ninguna casa licorera le mandó un pastor o le mandó un cura a que orara por su matrimonio para que no se le destruyera. Las casas licoreras no hacen eso, ninguna. No les interesa. El dueño de casa licorera que no se arrepintió está en el infierno cogiendo candela por todos los matrimonios y todas las vidas que destrozó. Son unos genocidas. Pero esa persona reconoció que tenía un problema y fue a buscar ayuda. El que está en pecado, que tiene una debilidad, tiene que reconocer su debilidad y presentársela al Señor. Y orar y pedir y rogar hasta que Dios quiera quitárselo. Pedir, orar sin descansar hasta que Dios quiera quitárselo. Usted se cayó, póngase de rodillas. Señor, ¿sería el eso que? Póngase de rodillas. Y haga todo lo que esté a su alcance. Si usted no tiene fuerza, dígale a Dios que se la dé. Reconozca que usted no tiene. Pero ¿qué pasa? Que el Señor le dice a Caín, en otras traducciones de la Biblia, dice, en esta que tengo aquí a mano, esta es otra traducción a la original que leí, dice que el Señor le dice a Caín, el pecado está a la puerta, tú te rendirás a él, pero tú puedes dominarlo. Y es verdad, nosotros podemos tener control sobre el pecado. ¿Cuándo nosotros controlamos el pecado? Cuando no pecamos. ¿Cuándo? Cuando no pecamos. En el libro de Juan, capítulo 8, verso 32, hay un pasaje bíblico que todos los dominicanos vienen a saberse de memoria porque está en el escudo nacional. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. El conocimiento de la verdad y ser creyente no es lo mismo. Y en varias partes de la Biblia, por ejemplo, 1 Timoteo 2:4, 2 Timoteo 2:25, Tito 1:1, una tareita, nos enseña, nos explica lo que es el conocimiento de la verdad. Pero cuando conocemos la verdad, ¿quién es la verdad? Nos dice la Biblia. Cristo. Cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos su promesa, cuando conocemos su enseñanza, cuando vemos su ejemplo, cuando queremos imitar su ejemplo de un hombre sin pecado, de un hombre completamente santo, de un hombre que le sirvió a Dios y le sirvió a los demás, entonces adquirimos la libertad sobre el pecado, porque Jesucristo hizo todo lo que justamente el pecado no quiere que usted haga.
El pastor abrió el culto con un tema muy importante, que fue cuando Jesús dijo: yo vine a servir. El que quiera ser grande, que le sirva a los demás. Hay instituciones religiosas que quieren formar líderes, cuando Jesús no vino a liderar a nadie. En vez de formar siervos, forman gente para ser servida. Todo lo contrario a lo que el Señor dice. Entonces, más que gente para ser servida, formen gente dispuestas a servir. Y les voy a decir algo: este afán de un liderazgo, este afán de ser jefe, este afán de ser jefa, este afán de mandar, es lo que está provocando que muchas congregaciones estén dirigidas por personas que bíblicamente no cumplen con los requisitos para ser ni pastores ni para ser diáconos. Y las consecuencias se ven en la vida de esas personas y en los frutos que está dando la congregación. Primera de Timoteo 3 da los requisitos bíblicos, y en Tito también, para asumir esos cargos. El que no lo quiera reconocer, que no se pare el púlpito a decir que es la palabra de Dios. Porque si usted guarda la palabra de Dios lo que le interesa, usted tiene problemas. Y no venga a hablar de santidad cuando santidad es someterse a lo que está escrito. Hay gente que cree que santidad es otra cosa. Gente que cree que santidad es como usted, la ropa que usted se pone y la música que usted oye. Santidad es lo que usted se somete a lo que está escrito, es santidad. Y después la santidad hay otro nivel más alto, que cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted comienza nada más a dar fruto del Espíritu. Para mucha gente que dura el Espíritu Santo es brincar, patalear, dar vuelta, caer al suelo. Como eso no está en la Biblia, yo no voy a decir que eso no es el Espíritu Santo, yo no tengo por qué decirlo. Ahora, la Biblia me dice que la llenura del Espíritu Santo es con fruto, que yo la veo. Gálatas 5. Porque patalear aquí y salir allá afuera a hacer lo mal hecho, ahí no está el Espíritu Santo nunca. Venía a la iglesia y caer como una guanábana al piso, plop, y llegar a la casa y tratar mal al marido y a los hijos, ahí no está nunca el Espíritu Santo. Venir dando vueltas de la puerta de la iglesia hasta el púlpito cuando están cantando alabanza y girar. Y salir a jugar bingo, a jugar loto, a chismear con los vecinos. Y a beberse un pote escondido por abajo, ahí no entró nunca el Espíritu Santo. Hacer un desorden tan grande que tumban las sillas, rompen las sillas de la iglesia y hacen un escándalo y una cosa. Primera de Corintios 14:40, que hace todo correctamente y decentemente y con orden. Siempre he dicho que si el apóstol Pedro, el apóstol Pablo estuvieran vivos, miren, quedaran muy poca iglesia abierta. Yo creo que no duran una semana, digo, lo hubieran degollado ahí mismo. Entonces, hermanos, cuando la palabra de Dios llega a su cara y usted baja la cabeza, así mismo que usted baja la cabeza, así mismo doble las rodillas y pídale misericordia a Dios. Para que no le pase como Caín, que Dios le habló, no aceptó la amonestación de Dios. El pecado creció en el pecado, estaba a la puerta, entró y pagó el hermano que era inocente. Y aún y peca y le dice al Señor: ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? O sea, lo hice y qué, en pocas palabras. El gran rebelde, el primer gran rebelde que nos presenta la Biblia, Caín, el primer gran rebelde. Porque el acto de Eva y de Adán fue un acto de rebeldía, pero lo de Caín fue una frescura. Dios los bendiga, hermanos.
Que Dios los siga bendiciendo más. Y nada, yo seguiré leyendo esta hermosa Biblia hebrea que me regalaron. El libro que nosotros llamamos Génesis, en hebreo es Breshit. Vamos a ver si cogemos un cursito de hebreo un día de esto. Dios nos bendiga mucho. Amén.